Curso de Angular. Capítulo 10. Despliegue. Una vez que hemos llegado al final de nuestro ciclo de desarrollo, ya disponemos de una aplicación funcional que corre bien en nuestro servidor y ha llegado el momento de realizar el despliegue en un servidor de producción. Por ahora lo que tenemos es una aplicación Angular con sus plantillas, directivas, código en TypeScript y esto no es interpretable por un navegador actual, tampoco por los servidores actuales. Por lo tanto, deberemos antes convertir el código a algo que sí entienda el navegador. Este proceso consiste en compilar el código que ya tenemos funcionando para generar este paquete que subamos al servidor. Vamos entonces a utilizar el mismo ejercicio del capítulo anterior. Abrimos el proyecto. Y como decíamos, deberemos compilarlo. En este caso lo que Angular genera son ficheros en JavaScript y ficheros en HTML, aparte de los recursos necesarios que van en la carpeta Assets. Abrimos una consola y el comando para compilar sería el ng y el parámetro sería el build. Con esto, Angular comenzará a recopilar toda la información y generar el paquete que nos permitirá subir al servidor. Una vez terminada la compilación, aparte de un informe que nos genera de los tamaños de los paquetes y demás, vemos que se ha creado aquí una nueva carpeta llamada this y dentro, con el mismo nombre de nuestro proyecto, tenemos los ficheros que deberemos subir al servidor. Como vemos, son ficheros en JavaScript, el HTML, un icono, un fichero de licencia y los recursos que necesitemos en nuestro proyecto. Podemos verlo también desde el explorador del sistema operativo. Vemos la carpeta this, dentro la carpeta del proyecto y los ficheros que deberemos subir al servidor. Este fichero, index, solo corre en un servidor, no podemos ejecutarlo desde aquí. Si intentamos abrirlo, veremos que no funcionará el proyecto. Vemos que no aparece nada, ya que solo funcionará cuando es servido desde un servidor real. Para este ejemplo voy a utilizar un servidor gratuito que se llama tiny.host. Y este servidor le podemos asignar un subdominio, vamos a llamarlo Comercio. Y le vamos a decir que son ficheros HTML. Como solo nos va a permitir subir un fichero, lo tendremos que hacer en formato zip comprimido. Luego vamos a la carpeta donde están todos los ficheros y los comprimimos en formato zip. Ya tenemos aquí nuestro paquete comprimido. Destacar que esto es en este servidor en particular. En tu servidor ya sabes que lo podrás subir por FTP o por SSH o como lo hagas habitualmente. En este caso subiré el fichero comprimido y ahora me pide un email para registrarme. Este proceso ya lo tenía hecho, por lo tanto pongo el email que ya había creado y subo el proyecto. Bien, una vez que tenemos el proyecto subido al servidor, podemos ver cómo ha quedado. Y efectivamente vemos que tenemos el proyecto, pero ya en un servidor de producción, un servidor real en Internet. El icono este, como es un servidor gratuito, pone ese banner ahí, no es parte de nuestro proyecto. De resto, pues todo funciona exactamente igual. Y tenemos nuestro proyecto funcionando ya y desplegado en un servidor real. En principio vemos que el favicon no lo ha instalado, eso es por este servidor gratuito que no lo permite, pero en nuestro proyecto tendremos un favicon que podremos cambiar por el que nos interese. Lo podemos cambiar una vez generado o bien antes en el código
Tenemos aquí el favicon que podremos cambiar por el que queramos poner. Otro detalle a tener en cuenta es que el proyecto generado está pensado para instalar en la raíz de un servidor. Evidentemente podemos crear proyectos por partes, donde a lo mejor la parte principal está en PHP o cualquier otro sistema, y este proyecto sea un añadido a ese proyecto general y puede ir en una subcarpeta. En ese caso no funcionará porque el enrutador de Angular espera que esté instalado en el directorio raíz. Para solucionar esto podemos hacerlo de dos maneras, o bien una vez generado el fichero, o mejor dicho los ficheros del proyecto, podemos abrir el fichero de índice, lo abrimos con un editor, o mejor vamos a abrirlo desde el propio Studio. Abrimos el fichero HTML y tenemos la etiqueta base con la referencia a que se está ejecutando desde la raíz. Si lo tenemos en un subdirectorio, supongamos que se llama comercio, pues simplemente ponemos aquí el nombre del subdirectorio y luego subimos el resultado de manera que Angular ya sepa que debe enrutar dentro de ese subdirectorio. La otra forma de hacerlo, vamos a dejar este fichero como estaba, y la otra forma de hacerlo es en el momento de generarlo, de hacer el build, utilizar el parámetro --base href y el nombre del directorio, en este caso comercio. Generamos el resultado y si ahora vamos al proyecto generado, editamos el index y vemos que ya él nos ha puesto directamente que se va a ejecutar desde la base comercio, desde el directorio comercio. Ambas formas son viables. Otra consideración que se ha de tener es que, como vimos en capítulos anteriores, tenemos la posibilidad de usar el enrutador de Angular para detectar páginas que no existen, o sea, el típico error 404. No obstante, muchos servidores, por no decir todos actualmente, ya permiten capturar estos errores y este sistema interferiría con el sistema del enrutador de Angular. Por lo tanto, es conveniente desactivarlo. La forma de hacerlo dependerá del servidor que tengas. Pues si tienes un servidor en Apache, deberás editar el htaccess para poner las reglas necesarias para que no detecte las páginas los errores 404. O si tienes un Internet Information Server, editas el fichero web.config para hacer lo mismo. Y así con cualquier otro servidor. De manera que los errores 404 los gestione Angular y no el servidor. Otro detalle que te quería comentar es que hay veces, vemos aquí en el resumen que nos genera, los tamaños de los ficheros y Angular pretende detectar aplicaciones muy grandes que puedan ralentizar el sistema y por lo tanto pone unos límites a estos tamaños. Estos límites pueden variar y es posible que alguna vez te veas en la situación de que a medida que crece tu aplicación, a la hora de compilar te va a dar un warning o un error, dependiendo del límite que supere, si estos ficheros se exceden de su tamaño. La forma de cambiarlo, evidentemente intenta en ese caso optimizar tu aplicación porque si es muy grande tardará más en cargarse. Pero podrías cambiar este comportamiento desde el fichero Angular y JSON. Aquí, si buscamos un poco más abajo, tenemos el budget donde tienes un mínimo para que te genere un warning. Si el tamaño de fichero generado supera los 500K, te dará un warning. Se compilará, funcionará, pero te avisará de que está empezando a crecer mucho. Y en caso de superar 1 mega, ya genera un error y no se compilará. Estos valores los puedes cambiar si crees que es necesario. Podrías ponerle, por ejemplo, 800K y 2 megas o el tamaño que quieras. Y lo mismo ocurre con los ficheros de estilos.
Esto lo limita, esto se incluyó en versiones recientes porque a veces caemos en el error de incluir ficheros de estilo unos dentro de otros y al final se generan ficheros enormes porque es posible que anidemos el mismo fichero y se generen resultados demasiado grandes al incluir el mismo fichero varias veces. Entonces hay un límite, pero bueno, si tus ficheros de estilo son muy grandes y son necesarios, aquí podrás cambiar esos límites. Otra posibilidad que tenemos es imaginar la situación habitual, por otro lado, en el que cuando estás en desarrollo necesitas unos recursos, por ejemplo una base de datos local, y en producción necesitarás una base de datos en el servidor o remota, o que accedas a un API. De igual manera, cuando estás en desarrollo estás usando un cierto API, que puede ser local o una API externa de desarrollo, y cuando entras en producción utilizarás otro API. Para no estar pendiente siempre de en qué sistema estás y cambiarlo antes de compilar y demás, lo cual sería un lío y generaría seguramente muchos errores, Angular nos proporciona aquí unos ficheros en la carpeta environment, donde tenemos el fichero environment, que es el que se usa en principio durante la compilación. Él ya genera aquí una etiqueta que pone que no está en producción y luego un fichero que tiene una subextensión donde producción es verdadero, o sea, ya está en producción, y eso internamente a la hora de compilar activaría ciertas opciones y desactivaría todas las que son de debugger y demás, haciendo una salida más optimizada. Cuando nosotros probamos con el ng-server, por ejemplo, se utilizará este fichero, y cuando generamos el build, automáticamente él, en lugar de usar este, usará este otro de producción, sin que nosotros tengamos que hacer nada. Por supuesto, podemos, si necesitamos instalar una versión de desarrollo en un servidor de producción, podríamos hacerlo. Pondríamos ng build y luego con el comando --configuration es igual a development, nos generaría un fichero con la versión de desarrollo. Sin embargo, si ponemos production, nos generaría la versión de producción, aunque esta opción no es necesaria ponerla porque por defecto, si no ponemos nada, ya él generará la de producción. También estos comandos tienen su versión abreviada, que sería "-c", en este caso un guión solo, no dos, es igual a development o production. Bien, ¿cómo usar estos ficheros? Supongamos que tenemos una constante que usaremos durante el desarrollo de nuestro programa, en nuestro código, y tenemos una constante que nos diga, por ejemplo, el API que estamos utilizando. En ese caso, en el fichero de desarrollo, environment, generaremos una constante aquí que deberemos exportar. Yo lo pongo aquí, también se podría meter dentro del objeto de este environment, eso ya como tú quieras hacerlo. Voy a llamarla simplemente API y que sea, por ejemplo, localhost puerto 8080 barra API v1. Aquí me funciona igual. Entonces tendríamos esta constante que nos indica el API que estamos usando. Luego, en el fichero environment.prod.ts crearíamos la misma constante, pero ya con la dirección de producción. Sería mi servidor.com API, bueno, la dirección que sea, ¿no? Vamos a ponerle aquí el HTTPS, sería ya el API real. Bien. Pues a la hora de compilar, si estamos en nuestro sistema de desarrollo, usará este API, y si estamos en el sistema de producción, usará este otro. Vamos a verlo con un ejemplo y vamos a hacer que cuando el programa cargue, vamos a hacer que aquí nos muestre qué API está usando. Por lo tanto, deberemos importarla.
fichero estaría environment y, como decía, deberemos importar solo el fichero environment. Ya él se encargará luego, en el momento de compilar, de cambiar uno por otro. Y de aquí importamos la constante API. Bien, pues ya lo tenemos. Vamos simplemente a emitir una alerta donde mostremos el API que estamos usando. En este caso, si ejecutamos nuestro servidor, vamos a verlo en la versión local. Y vemos que nos muestra el API local. Mientras que si lo compilamos, y una vez compilado lo subimos a nuestro servidor de prueba, vamos a comprimirlo. Que era este. Vamos a subir la versión actualizada. Y ahora lo probamos. Vemos que en el servidor real automáticamente nos ha tomado la API real, no la local. Esto lo ha hecho automático simplemente usando los ficheros estos de environment. Por defecto, Angular nos viene con esas dos opciones, el environment para desarrollo y el environment para producción, pero nosotros podemos crear otras versiones. Podemos tener otras necesidades. Por ejemplo, vamos a suponer que la aplicación la vamos a instalar en dos servidores diferentes que usarán sus APIs correspondientes. Pues en nuestro fichero Angular buscaremos dentro de nuestro proyecto Architect Build, buscamos las configuraciones. Tenemos dos configuraciones, una de producción y otra de desarrollo, que son las dos que vienen por defecto. Vamos a suponer eso, que queremos una nueva versión de producción. Pues simplemente copio la anterior y la llamaré Production 2. Pongo los parámetros que necesite y aquí cambio este fichero por prod2. Y en la carpeta environment, pues simplemente copiaré este fichero y lo llamaré prod2. En este fichero pondré mi nueva variable para el otro servidor y ya lo tenemos configurado. Ahora simplemente al momento de generar el despliegue le pongo el comando "-c es igual" y lo llamamos production 2. Ahora nos generará un proyecto donde tomará el environment este. Se me había olvidado guardarlo. Lo vuelvo a generar. Y nos habrá generado un proyecto, una salida en el que habrá tomado el environment prod2. Con esto podemos tener el mismo código para desplegar en distintos servidores. Otro caso que se nos puede dar, tal vez con mayor frecuencia, es el de trabajar con un entorno de desarrollo con, supongamos, una base de datos o un API local, pero que en un momento determinado queramos utilizar el API real. Para alguna prueba necesitemos el API real. Pues hay un apartado serve que hace referencia a cuando ejecutamos el comando serve. Tenemos lo mismo, en configuración tenemos un apartado de producción y uno de desarrollo. En este caso
Vamos a borrar ya este fichero que no nos hacía falta. En este caso crearíamos un nuevo entorno de desarrollo, lo llamaré Development 2, en el que le diremos que al construirlo, en lugar de usar la versión Development, use la de producción. De esta manera, cuando ejecutamos el ng-serve, ejecutamos el localhost como siempre y vemos que nos está usando la versión de desarrollo, la normal, la local, la que usamos para desarrollar. Sin embargo, si yo paro el servidor y lo vuelvo a ejecutar, pero con el comando "-c" es igual a development 2, en este caso él arrancará el servidor, pero usando la configuración development 2 que está usando la versión de producción. Si volvemos a ejecutar nuestro proyecto, vemos que ahora se está ejecutando la versión local, pero llamando al API real, el de producción. Vemos que aquí nos ha generado un warning. Este warning simplemente nos está diciendo que estamos usando una versión de producción, no solo la variable que hemos puesto, sino que también estamos poniendo production a true, con lo que estamos poniendo una versión compilada para producción en una versión local para depuración. Esto, por supuesto, se puede mejorar porque si queremos depurar con la versión real no deberemos poner esta variable production a true, porque nos quita todas las herramientas de depuración. La forma de hacerlo no lo voy a hacer, te lo dejo como ejercicio, pero te doy una orientación que sería crear un environment nuevo donde copiaríamos este, pero con la dirección real. Lo llamaríamos, por ejemplo, environment o environment 2, por ejemplo. Pues con esto creo que queda explicada los puntos más importantes del despliegue de la aplicación y ya podrás generar tus propias aplicaciones, producir el despliegue y subirlo a tu servidor.